Isabela Montecristo cerró la puerta de su auto con un golpe seco, que hizo eco en el estacionamiento subterráneo de su penthouse en Santa Fe. Acababa de regresar de una reunión crucial, donde había cerrado un contrato de publicidad de 50 millones de pesos con una cadena de televisión nacional. Su agencia, Montecristo & Asociados, era la más prestigiosa de Ciudad de México, y ella lo sabía perfectamente. Eran las 11 de la noche de un viernes. Demasiado tarde para una madre que tenía un hijo de 8 años esperándola en casa, pero Isabela había aprendido hace mucho tiempo que el éxito no se construía con horarios de oficina. Las niñeras existían precisamente para eso. Cuando entró al apartamento de 400 metros cuadrados, el silencio la recibió. Perfecto. Eso significaba que Matías ya estaba dormido y la nueva niñera, esa tal Carolina, había hecho bien su trabajo por una vez. Isabela dejó caer su bolso Hermès sobre el sofá de cuero italiano y se dirigió directamente al bar. Necesitaba una copa de vino después del día que había tenido. Estaba sirviéndose un Chateau Margaux cuando escuchó pasos suaves viniendo del pasillo. «Señora Montecristo». La voz era tímida, casi un susurro. Carolina apareció en la sala, vestida con jeans desgastados y una camiseta simple. Sus 24 años se reflejaban en su rostro cansado pero aún joven. «Disculpe que la moleste a esta hora, pero necesito hablar con usted sobre algo importante». Isabela la miró de arriba abajo con desdén, apenas disimulado. Esta chica llevaba apenas 3 semanas trabajando para ella, y ya venía con algo importante. Probablemente quería pedir un aumento o días libres adicionales. Todos eran iguales. «¿No puede esperar hasta mañana?». Isabela respondió sin siquiera voltear completamente, más interesada en su copa de vino. «He tenido un día extremadamente largo cerrando contratos millonarios». «Es sobre Matías», Carolina insistió, dando un paso adelante. «Hoy en la escuela, si mi hijo tuviera algún problema real, la directora me habría llamado directamente». Isabela la interrumpió con frialdad cortante. «Esa es la ventaja de pagar 25,000 pesos mensuales de colegiatura en el colegio americano. No tengo que depender de reportes de la servidumbre». Carolina parpadeó, visiblemente herida por la palabra servidumbre, pero respiró profundo. «Señora, hoy Matías lloró durante 2 horas porque usted no fue a su presentación de teatro. Era el protagonista y...» «Carolina». Isabela se giró finalmente, sus ojos oscuros brillando con irritación apenas contenida. «¿Sabes cuánto cuesta mantener este estilo de vida? Este apartamento, la escuela privada de Matías, sus clases de piano, natación, inglés y francés. ¿Tienes idea? Pero él solo tiene 8 años y necesita... Lo que necesita es una madre que le provea el mejor futuro posible». Isabela elevó la voz, dejando la copa sobre la mesa con un golpe. «Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. No necesito que una niñera que gana 8,000 pesos al mes me dé lecciones sobre maternidad». Carolina sintió las lágrimas formándose, pero las contuvo. Solo intentaba decirle que su hijo la extraña muchísimo. «Y yo pago tu salario precisamente para que te encargues de eso». Isabela caminó hacia ella con pasos medidos, su presencia intimidante llenando el espacio. «Para que lo alimentes, lo bañes, lo lleves a la escuela y lo mantengas entretenido. Esa es tu función, ¿entiendes? No necesito consejos de crianza de alguien que probablemente ni siquiera tiene educación universitaria. Estudié 2 años de pedagogía antes de tener que... 2 años. Isabela soltó una risa áspera. «Yo tengo 2 maestrías, una de Harvard y otra de la London School of Economics. Y vienes tú, con 2 años incompletos de una universidad mediocre, a decirme cómo criar a mi hijo». Carolina bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. «Solo quería que supiera que Matías me pidió que le dijera algo.
Pues dímelo rápido y vete a dormir. Mañana tienes que levantarlo a las 6:30. Me pidió que le preguntara. Carolina tragó saliva, su voz quebrándose, que le preguntara si todavía lo quiere. El silencio que siguió fue denso y sofocante. Por primera vez en la conversación, Isabela pareció vacilar, pero solo por un segundo. «Claro que quiero a mi hijo», respondió secamente. «Precisamente por eso trabajo tan duro. Ahora, si me disculpas, tengo correos que revisar. Señora, por favor». Carolina dio un paso adelante, su voz adquiriendo una urgencia desesperada. «Solo dedíquele 1 hora mañana. 1 hora. Tiene un partido de fútbol a las 10 de la mañana. Y... ¿un partido de fútbol?». Isabela la miró como si hubiera dicho el mayor absurdo. «Carolina, mañana tengo una reunión con inversionistas japoneses que vienen específicamente desde Tokio para conocer mi agencia. ¿Entiendes la magnitud de eso? ¿Tienes idea de cuántos empleos dependen de que yo cierre ese contrato? Pero es su hijo, y precisamente porque es mi hijo, es que hago todo esto». Isabela explotó, su voz resonando en el apartamento. «¿Crees que es fácil ser madre soltera y manejar una empresa de este tamaño? ¿Crees que tengo tiempo para ir a verlo patear una pelota en un campo de pasto?» Carolina retrocedió ante la furia en los ojos de Isabela. «Yo solo pensé que querría saberlo. Lo que quiero», Isabela pronunció cada palabra con precisión quirúrgica, «es que hagas el trabajo por el cual te pago y dejes de meterte en asuntos que no te corresponden. Hay miles de chicas como tú buscando trabajo. Si no te gusta cómo manejo mi vida y la de mi hijo, la puerta está justo ahí». «No quise ofenderla, señora», Carolina murmuró, lágrimas finalmente escapando por sus mejillas. «Solo me importa Matías. Es un niño maravilloso y está sufriendo. Todos los niños sufren cuando sus padres tienen que trabajar». Isabela respondió con sarcasmo cruel. «Es parte de crecer. Yo también crecí con padres ocupados, y mírame. Soy exitosa, fuerte, independiente. Matías aprenderá a ser igual». «¿Exitosa pero sola?». Carolina susurró sin pensar, y de inmediato se arrepintió. El rostro de Isabela se endureció hasta parecer de piedra. «¿Qué dijiste?». «Yo... lo siento, no quise». «No». Isabela se acercó hasta quedar a centímetros de ella, su voz bajando a un tono peligrosamente suave. «Repítelo. Quiero escucharlo otra vez». Carolina temblaba visiblemente ahora. «Señora Montecristo, por favor, me excedí. Te voy a decir algo, Carolina». Isabela prácticamente escupió su nombre. «Personas como tú nunca entenderán lo que se necesita para llegar a donde yo estoy. Naciste en la mediocridad y morirás en ella. Probablemente vengas de algún pueblito donde el mayor logro es terminar la preparatoria. ¿Me equivoco?». Carolina no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Exacto», Isabela continuó despiadadamente. «Y ahora vienes a mi casa, a juzgar mis decisiones, a cuestionar mi maternidad, cuando probablemente tu propia madre trabajó limpiando casas toda su vida. ¿Quieres que Matías tenga esa vida? ¿Quieres que crezca sin oportunidades, sin educación de calidad, sin un futuro brillante? Solo quiero que tenga una madre que lo abrace de vez en cuando». Carolina respondió con una valentía que la sorprendió a ella misma. «¡Fuera!», Isabela gritó apuntando hacia la puerta. «Lárgate de mi casa ahora mismo. Estás despedida. Ahora son casi las 12 de la noche y... no me importa qué hora sea. Recoge tus cosas inmediatamente y vete. Te transferiré lo que te debo por estos días, más una compensación. Pero no quiero verte en mi casa ni un minuto más». Carolina se quedó paralizada, procesando que acababa de perder su trabajo, el trabajo que necesitaba desesperadamente para ayudar a su madre enferma en Oaxaca. «Por favor, señora Montecristo», intentó una última vez. «Necesito este empleo. Mi mamá está enferma y...»
¿Y crees que me importa tu situación personal? Isabela la interrumpió con crueldad absoluta. Todas ustedes vienen con el mismo cuento. Madre enferma, hermanos que mantener, hijos propios que alimentar. No es mi problema. Ahora vete antes de que llame a seguridad. Lo que ninguna de las dos mujeres sabía era que Matías Montecristo, de 8 años, no estaba dormido. Estaba parado en el pasillo oscuro, escuchando cada palabra, y en sus manos pequeñas sostenía su tableta, la misma que su madre le había regalado en su último cumpleaños para mantenerlo entretenido. La misma tableta que acababa de grabar toda la conversación en video. Matías acababa de grabar todo. ¿Y ahora qué hará con ese video? Si quieres saber cómo esta grabación destruirá la vida de Isabela, deja tu like y suscríbete al canal. Vienen muchas más historias impactantes como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has sido testigo de una injusticia así? ¿De qué ciudad eres? Ahora sí, continuemos. Carolina salió del apartamento 20 minutos después, cargando una pequeña maleta con sus pertenencias. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero había algo más en su expresión, una resignación dolorosa ante una injusticia que conocía demasiado bien. Isabela cerró la puerta con fuerza y se sirvió otra copa de vino. «Dramática», murmuró para sí misma, sacudiendo la cabeza. Ya encontraría otra niñera. Había docenas esperando por un trabajo bien pagado en una casa de lujo. Se dejó caer en el sofá y abrió su laptop para revisar los últimos correos. La reunión con los inversionistas japoneses era en menos de 12 horas y necesitaba estar perfectamente preparada. Matías estaría bien. Los niños siempre se adaptaban. Lo que Isabela no podía imaginar era que su hijo, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, estaba en ese momento enviando el video a la única persona en quien confiaba, además de Carolina, su maestra de 3er grado, la señorita Patricia Ruiz. Y la señorita Patricia, conmovida hasta el alma por lo que acababa de ver, tomaría una decisión que cambiaría todo: compartir el video con la madre de otro alumno que casualmente era reportera de investigación del noticiero nacional más visto del país. El sábado amaneció brillante y perfecto. Isabela se despertó a las 7 de la mañana, se preparó un expreso doble y revisó su agenda del día. La reunión con los japoneses era a las 2 de la tarde, lo cual le daba tiempo suficiente para prepararse y lucir impecable. Cuando pasó frente a la habitación de Matías, la puerta estaba cerrada. Bien, el niño probablemente seguía dormido, molesto por lo de anoche. Ya se le pasaría. Siempre se le pasaba. Isabela se duchó, se vistió con un traje Armani color marfil que le había costado 45.000 pesos y se maquilló con la precisión de un cirujano. A las 9:30 estaba revisando la presentación para los inversionistas cuando su teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero fue Mónica, su asistente. «Señora Montecristo, necesito hablar con usted urgentemente». «Mónica, estoy ocupada. Lo que sea puede esperar hasta después de la reunión». «No, señora, esto no puede esperar. Hay un video circulando en redes sociales y...» «¿Un video? Mónica, no tengo tiempo para chismes de internet. Nos vemos a la 1:30. Colgó sin escuchar más. Segundos después, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Roberto, su socio en la agencia. «Isabela, ¿qué demonios hiciste? ¿De qué hablas? ¿No has visto tu teléfono? ¿Las redes sociales? Estás en tendencia nacional. Roberto, no tengo tiempo para...» «Isabela, todos están hablando de ti, y no es bueno. Necesitas ver esto ahora». Algo en el tono de Roberto hizo que el estómago de Isabela se contrajera. Abrió Twitter, y lo que vio la dejó congelada. Madre del Año estaba en tendencia número 1 en México, y debajo del hashtag, repetido miles de veces, estaba un video de ella.
Con manos temblorosas, Isabela presionó play. Era la conversación de anoche. Toda. Cada palabra cruel, cada insulto, cada demostración de desprecio hacia Carolina. Pero lo que hacía el video verdaderamente devastador era el ángulo. Estaba filmado desde la perspectiva de un niño, desde abajo, y ocasionalmente la cámara temblaba, como si las manos que la sostenían estuvieran llorando. Al final del video, justo antes de que terminara, se escuchaba algo que Isabela no había percibido la noche anterior: el sollozo quebrado de un niño pequeño. El video tenía 2.3 millones de reproducciones y seguía subiendo. Isabela leyó los comentarios, cada uno como una puñalada. Pobre niño teniendo que crecer con ese monstruo. Y luego nos preguntamos qué está mal con la sociedad. Esa mujer no merece ser madre. Alguien debería quitarle la custodia. La niñera solo intentaba ayudar y la humilló de esa forma. Su teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Atendió automáticamente. «Señora Montecristo, soy Elena Vargas del noticiero Hechos de la Noche. Nos gustaría su versión de los hechos para...». Isabela colgó. Inmediatamente otra llamada. Y otra. Y otra. Corrió hacia la habitación de Matías y abrió la puerta de golpe. Su hijo estaba sentado en la cama, ya vestido con su uniforme de fútbol, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Cuando vio a su madre, no sonrió como solía hacer antes. Solo la miró con una mezcla de miedo y tristeza que Isabela nunca había visto en él. «Matías», dijo ella, intentando controlar su voz. «¿Fuiste tú quien grabó eso?» El niño asintió lentamente, lágrimas frescas comenzando a rodar por sus mejillas. «¿Por qué?» Isabela sintió su propia voz quebrándose. «¿Por qué lo hiciste?» Matías respiró profundo, reuniendo el coraje que un niño de 8 años no debería necesitar. «Porque tú siempre dices que la verdad es importante, y yo quería que alguien supiera la verdad de por qué Carolina se fue, porque ella era buena conmigo, y tú la trataste mal. Matías, no entiendes, eso era una conversación privada, como cuando me dijiste que las conversaciones importantes no se esconden». El niño interrumpió con una lógica infantil devastadora. «¿Como cuando me regañaste por mentir sobre mi tarea?» Isabela se sentó en la cama, su mente corriendo a 1000 por hora. «Hijo, esto es diferente. Esto va a causar muchos problemas». «Ya causó problemas». Matías dijo en voz baja. «Carolina ya no está aquí, y tú nunca estás aquí. Entonces ya todos son problemas». El teléfono de Isabela seguía sonando incesantemente. Mensajes de WhatsApp inundaban su pantalla. Clientes preguntando, empleados alarmados, amigos distanciándose. Y entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Era de Hiroshi Tanaka, el representante de los inversionistas japoneses. «Señora Montecristo, hemos visto el video. Lamentablemente, nuestra empresa tiene estrictos valores sobre responsabilidad social y ética. No podemos asociarnos con alguien que demuestre tal falta de compasión. Cancelamos la reunión indefinidamente». Isabela leyó el mensaje 3 veces antes de que su significado completo la golpeara. Acababa de perder un contrato de 80 millones de pesos. Por un video de 3 minutos. Se dejó caer contra la pared, el teléfono resbalando de sus manos. «Mamá, ¿estás llorando?», preguntó Matías con preocupación genuina, acercándose tímidamente. Isabela se dio cuenta de que sí, estaba llorando, por primera vez en años. No de tristeza, sino de rabia, frustración y algo más que no quería nombrar: vergüenza. «¿Por qué se lo mandaste a tu maestra?», preguntó finalmente. «Porque la señorita Patricia siempre dice que cuando alguien está siendo malo con otra persona, los que lo vemos tenemos que hacer algo». Matías explicó con la inocencia brutal de un niño. «¿Y tú estabas siendo mala con Carolina?». «Muy mala». «Matías, yo solo estaba siendo firme».
poniendo límites. No, mamá. El niño sacudió la cabeza. Estabas siendo cruel, como cuando Rodrigo le dice cosas feas a Lupita en el recreo y lo castigan por bullying. Tú le hiciste bullying a Carolina. La palabra cayó sobre Isabela como un balde de agua helada. Bullying. Su hijo la estaba acusando de lo mismo que ella castigaba severamente cuando otros niños se lo hacían a Matías en la escuela. Antes de que pudiera responder, el timbre del apartamento sonó insistentemente. Isabela se asomó por la mirilla y vio a 2 personas con cámaras y micrófonos. Reporteros. Ya habían encontrado su dirección. «¡No abras!», le ordenó a Matías. «No hables con nadie, ¿entendido?». Pero el daño ya estaba hecho. Durante las siguientes horas, Isabela vio cómo su vida cuidadosamente construida se desmoronaba pieza por pieza. A las 11 de la mañana, 3 clientes importantes cancelaron sus contratos, citando diferencias de valores. Al mediodía, había manifestantes afuera del edificio de su agencia con pancartas que decían «Las niñeras también son personas y el dinero no compra humanidad». A la 1 de la tarde, Roberto la llamó con la noticia que temía. La junta directiva había votado para pedirle que se alejara temporalmente de la empresa hasta que el escándalo se calme. Y a las 2 de la tarde, cuando debía estar cerrando el trato más importante de su carrera, Isabela Montecristo estaba encerrada en su apartamento de lujo, escondiéndose de las cámaras, viendo cómo su reputación era destrozada en tiempo real en cada plataforma de redes sociales. Pero lo que más le dolía, lo que realmente la estaba destruyendo por dentro, era la mirada de su hijo. Matías la observaba desde la puerta de su habitación, con una mezcla de miedo y decepción que ningún niño debería sentir hacia su madre. «Tu partido», Isabela dijo de repente, mirando el reloj. «Dijiste que tenías un partido a las 10. Ya pasó, ya no importa». Matías respondió con una madurez antinatural. «De todos modos, no ibas a ir». Y esas palabras, dichas con resignación en lugar de enojo, fueron las que finalmente quebraron algo fundamental dentro de Isabela Montecristo. Mientras afuera los reporteros esperaban su declaración y las redes sociales ardían con su juicio público, Isabela se dio cuenta de algo aterrador. Había pasado tanto tiempo construyendo un imperio que había olvidado construir un hogar. Y su hijo de 8 años, con un video de 3 minutos, acababa de mostrarle el precio real de su éxito. Lo que Isabela no sabía era que esto era solo el comienzo, porque Carolina, la niñera humillada, tenía su propia historia. Una historia que, cuando saliera a la luz, haría que todo lo que Isabela había perdido hasta ahora pareciera insignificante. Y esa historia estaba a punto de revelarse de la forma más inesperada posible. Carolina Mendoza caminó por las calles oscuras, cerca de Polanco, con su maleta pequeña y el corazón pesado. Eran las 2 de la madrugada, y no tenía a dónde ir. El dinero que Isabela le había transferido cubriría apenas un par de semanas de renta en algún cuarto compartido, pero necesitaba encontrarlo primero. Se sentó en una banca del Parque España, bajo la luz tenue de un farol, y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No solo había perdido su trabajo, sino también a Matías, el niño dulce que en 3 semanas se había convertido en algo más que su responsabilidad laboral. Se había convertido en alguien importante. Sacó su teléfono y marcó el único número que sabía que respondería a cualquier hora. «¿Mija?». La voz de su madre sonaba débil pero preocupada. «¿Por qué llamas tan tarde?». «Mamá», Carolina sollozó. «Me despidieron». «Ay, hijita, ¿qué pasó?». Carolina le contó todo. Cada palabra hiriente de Isabela, cada insulto, cada demostración de desprecio. Su madre escuchó en silencio, y cuando Carolina terminó, hubo una pausa larga. «Carolina», su madre dijo finalmente,
Hay algo que necesito decirte, algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Mientras tanto, en el apartamento de lujo, Isabela no podía dormir. Se había quedado sentada en el sofá toda la noche, su laptop abierta, leyendo comentario tras comentario, artículo tras artículo sobre su crueldad, su falta de humanidad, su fracaso como madre. A las 6 de la mañana del domingo, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señora Montecristo, soy Adriana Solís, productora del programa Historias Cruzadas. Nos gustaría ofrecerle la oportunidad de dar su versión de los hechos en nuestro programa del domingo en la noche. Tendrá 10 minutos sin interrupciones para explicar su perspectiva. También hemos invitado a Carolina Mendoza, quien ha aceptado compartir su historia completa. El programa se transmite a las 8 p.m. ¿Acepta? Isabela leyó el mensaje varias veces. Su primer instinto fue rechazar. ¿Por qué exponerse más? Pero entonces pensó en los clientes perdidos, en la junta directiva que la había apartado, en su reputación destruida. Tal vez esta era su oportunidad de explicar, de recuperar algo de control sobre la narrativa. Y una parte de ella, una parte muy pequeña que apenas se atrevía a reconocer, quería saber más sobre Carolina. ¿Quién era realmente? ¿Qué historia completa tenía para contar? Aceptó. Escribió de vuelta. El estudio de Historias Cruzadas estaba en Televisa San Ángel. Isabela llegó a las 7 p.m., usando lentes oscuros y una bufanda para evitar ser reconocida. Aún así, algunos empleados del estudio la miraron con una mezcla de curiosidad y desaprobación. La llevaron a un camerino privado, donde una maquilladora intentó cubrir las ojeras que revelaban sus noches sin dormir. Señora Montecristo, la productora Adriana entró al camerino. Carolina ya llegó. Está en el camerino de al lado. ¿Quiere hablar con ella antes del programa? No. Isabela respondió rápidamente. Demasiado rápido. Entiendo. El formato será así. Primero, usted tendrá 10 minutos para dar su versión. Después, Carolina tendrá sus 10 minutos. Finalmente, habrá una conversación moderada entre ustedes dos. ¿Alguna pregunta? ¿Conversación moderada sobre qué exactamente? Adriana la miró con una expresión que Isabela no pudo descifrar. Sobre la verdad, señora Montecristo. Sobre toda la verdad. Oh. A las 8 p.m. en punto, las cámaras comenzaron a grabar. El programa se transmitía en vivo a millones de hogares mexicanos. La conductora, Fernanda Reyes, presentó el caso. Buenas noches. Esta semana, un video sacudió las redes sociales y nos obligó a reflexionar sobre el trato que damos a las personas que trabajan en nuestros hogares. Esta noche, tenemos a ambos lados de esta historia. Primero, escucharemos a Isabela Montecristo. Isabela caminó al set con la frente en alto, decidida a no mostrarse derrotada. Se sentó frente a Fernanda y las luces calientes del estudio la hicieron sudar bajo el maquillaje. Señora Montecristo, el video ha sido visto por más de 20 millones de personas. ¿Qué tiene que decir? Isabela respiró profundo. Había ensayado esto toda la tarde. Quiero comenzar diciendo que lamento profundamente la forma en que hablé esa noche. Fueron palabras dichas en un momento de estrés extremo, después de un día extenuante de trabajo. No reflejan quién soy realmente. Pero esas palabras salieron de su boca. Fernanda presionó. Llamó a Carolina servidumbre. Le dijo que nunca entendería lo que se necesita para llegar donde usted está. ¿Esas no son sus creencias reales? Todos hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos cuando estamos bajo presión. Isabela intentó defenderse. Tengo una empresa con 200 empleados que dependen de mí. Contratos millonarios en juego. La responsabilidad es inmensa y a veces exploto. ¿Y su hijo? Matías tiene 8 años. También explota con él. Isabela sintió la pregunta como una bofetada.
Mi hijo está muy bien cuidado. Tiene todo lo que necesita, excepto a su madre. Fernanda señaló sin rodeos. Trabajo para darle un futuro mejor. Isabela sintió su voz elevándose defensivamente. Para que tenga oportunidades que yo no tuve. Para que nunca tenga que depender de nadie. ¿Y qué le diría a Carolina Mendoza ahora si pudiera? Isabela miró directamente a la cámara. Le diría que lamento haberla lastimado, que mis palabras fueron inapropiadas y que espero que pueda perdonarme. Interesante, Fernanda dijo, porque Carolina tiene algo que decirle también. De hecho, tiene una historia que creo que usted necesita escuchar. Las luces se atenuaron y Carolina apareció desde el otro lado del set. Isabela la vio y su primer pensamiento fue que se veía diferente, no asustada o intimidada como aquella noche. Se veía serena, casi en paz. Carolina se sentó y miró directamente a Isabela antes de dirigirse a la cámara. «Mi nombre es Carolina Mendoza», comenzó con voz firme. «Tengo 24 años y soy originaria de San Juan Mixtepec, Oaxaca. Lo que la señora Montecristo dijo aquella noche fue cierto en algunos aspectos. Sí vengo de un pueblo pequeño. Mi madre sí trabajó limpiando casas toda su vida. Y sí, solo estudié 2 años de universidad antes de tener que abandonarla». Isabela se removió incómoda en su asiento, sin saber a dónde iba esto. «Pero lo que la señora Montecristo no sabe», Carolina continuó, «es porque tuve que abandonar la universidad. No fue por falta de inteligencia o ambición. Fue porque mi madre enfermó de cáncer y alguien tenía que pagar el tratamiento». La imagen cambió a fotos en la pantalla. Carolina de adolescente, sonriente, con un uniforme escolar. Su madre, una mujer de rostro amable, trabajando. Carolina recibiendo un reconocimiento académico. «Fui la mejor de mi generación en la preparatoria», Carolina explicó. «Conseguí una beca completa para estudiar pedagogía en la UNAM. Mi sueño era ser maestra, ayudar a niños como yo que vienen de comunidades marginadas. Pero la vida tenía otros planes». «¿Y qué pasó?», Fernanda preguntó gentilmente. «Mi madre fue diagnosticada con cáncer de mama hace 3 años. El tratamiento cuesta 30.000 pesos mensuales. Tuve que dejar la universidad en mi segundo año para trabajar tiempo completo. He tenido 7 empleos diferentes en estos 3 años. Limpieza, cuidado de ancianos, trabajo de niñera, todo para pagar el tratamiento de mi mamá». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carolina, pero su voz se mantuvo firme. «¿Y sabe qué es lo irónico, señora Montecristo? Que yo entiendo perfectamente el sacrificio que hace por su hijo, porque yo también sacrifiqué mis sueños por alguien que amo». Isabela sintió algo retorciéndose en su estómago. «La diferencia», Carolina continuó, «es que mi mamá nunca me hizo sentir que su amor dependía de cuánto dinero pudiera ganar o qué tan exitosa fuera. Me amaba cuando era la mejor de mi clase y me ama ahora que limpio casas, porque el amor verdadero no tiene condiciones». Fernanda se volvió hacia Isabela. «Señora Montecristo, ¿qué siente al escuchar esto?». Isabela abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? Había juzgado a Carolina como alguien mediocre, sin ambiciones, cuando en realidad era alguien que había sacrificado todo por amor. «Yo no sabía», logró articular finalmente. «No, no sabía». Carolina asintió, porque nunca preguntó, nunca se interesó en conocerme como persona. Para usted, yo era solo la servidumbre, un objeto útil para ocuparse de su hijo mientras usted perseguía el éxito. «Carolina, déjeme terminar, por favor». Carolina la interrumpió con una firmeza que hizo que Isabela se callara inmediatamente. «Aquella noche, cuando me despidió, me dijo que personas como yo nunca entenderían lo que se necesita para llegar a donde usted está. Pero, ¿sabe qué? Usted tiene razón.
Isabela parpadeó, confundida. «Nunca entenderé lo que se necesita para llegar donde usted está», Carolina repitió, «porque para llegar ahí, aparentemente hay que perder la humanidad. Hay que olvidar que las personas que trabajan para ti también tienen corazones, familias, sueños. Hay que estar dispuesta a destruir a alguien con palabras solo porque estás teniendo un mal día». El estudio estaba en completo silencio. Incluso los camarógrafos habían dejado de moverse. «Pero hay algo más que necesito decir». Carolina respiró profundo. «Algo que mi madre me reveló después de que me despidieron». La imagen en la pantalla cambió. Apareció una fotografía antigua, borrosa, de dos mujeres jóvenes abrazadas, sonriendo a la cámara. Una de ellas era claramente la madre de Carolina, más joven. La otra, Isabela, se inclinó hacia adelante, entornando los ojos. Había algo familiar en esa otra mujer. «Esa es mi madre, Rosa Mendoza». Carolina señaló la imagen. «Y esa otra mujer es Beatriz Cortés». El apellido hizo que algo se removiera en la memoria de Isabela, pero no podía ubicarlo. «Beatriz Cortés». Carolina continuó. «Trabajó como empleada doméstica en Ciudad de México durante 30 años. Y durante 15 de esos años trabajó para una familia específica, la familia Montecristo». El mundo de Isabela se detuvo. Mi madre y Beatriz se conocieron trabajando juntas en diferentes casas del mismo vecindario. Eran mejores amigas. Y Beatriz le contaba todo sobre la familia para la que trabajaba. Sobre el señor Montecristo, que era amable pero ausente. Sobre la señora Montecristo, que era dulce pero frágil. Y sobre la hija pequeña de la familia. Carolina miró directamente a Isabela. «Sobre usted». Isabela sintió que el piso se movía bajo sus pies. Beatriz. Claro, Beatriz, que había cuidado de ella durante toda su infancia, mientras sus padres trabajaban construyendo el negocio familiar. Beatriz, que le preparaba el desayuno, que la ayudaba con la tarea, que la consolaba cuando tenía pesadillas. Beatriz le contó a mi madre historias hermosas sobre usted. Carolina continuó, su voz suavizándose, sobre cómo era una niña curiosa, inteligente, amable, sobre cómo solía decir que cuando creciera iba a ser como Beatriz, alguien que cuidaba de las personas. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Isabela. Recuerdos que había enterrado profundamente comenzaron a emerger. Beatriz enseñándole a hacer tortillas. Beatriz llevándola a la escuela en el camión. Beatriz abrazándola cuando sus padres no llegaban a sus festivales escolares porque estaban trabajando. ¿Qué le pasó a Beatriz? Isabela preguntó con voz quebrada, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Murió hace 5 años. Carolina respondió suavemente. Cáncer de pulmón. Trabajó hasta el último mes de su vida porque necesitaba el dinero. Murió en un hospital público, sola, porque la familia para la que había trabajado durante 15 años nunca fue a visitarla cuando se enfermó. El golpe fue devastador. Isabela recordó vagamente que su madre había mencionado algo sobre Beatriz hace años, pero ella estaba tan ocupada con la universidad, luego con construir su agencia, luego con su divorcio. Siempre había una excusa. Mi madre estuvo con ella hasta el final. Carolina continuó, y Beatriz le hizo prometer algo, que si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a alguien de la familia Montecristo, lo hiciera, porque a pesar de todo, a pesar de que la olvidaron cuando más los necesitaba, ella los amaba, especialmente a usted. Isabela estaba llorando abiertamente ahora, todo su maquillaje arruinado, toda su compostura destruida. Cuando vi el anuncio de trabajo para ser niñera de Matías Montecristo, Carolina explicó, supe inmediatamente quién era usted. Reconocí el apellido y tomé el trabajo no porque fuera el mejor pagado. De hecho,
he tenido trabajos que pagaban más, sino porque quería cumplir la promesa que mi madre le hizo a Beatriz. ¿Qué promesa?, Fernanda preguntó, claramente conmovida. Cuidar de la familia de Beatriz como ella cuidó de ellos, Carolina dijo. Y cuando conocí a Matías, cuando vi a ese niño hermoso y triste, esperando desesperadamente que su madre lo notara, supe que Beatriz tenía razón. La familia Montecristo necesitaba ayuda, solo que no del tipo que yo imaginaba. Carolina se volvió completamente hacia Isabela. Señora Montecristo, usted me dijo que yo nunca entendería el sacrificio que hace por su hijo, pero Beatriz hizo ese mismo sacrificio por usted. Dejó a sus propios hijos en Michoacán para venir a cuidarla a usted. Trabajó 2 empleos para mantener a su familia mientras criaba a la hija de otra persona. Y al final de su vida, ¿sabe qué dijo? Isabela negó con la cabeza, incapaz de hablar. Dijo que no se arrepentía de nada, que usted valió la pena, que había visto cómo esa niña dulce se convertía en una mujer fuerte, y que eso la hacía feliz, que esperaba que algún día usted encontrara el balance entre el éxito y el amor. Las palabras cayeron sobre Isabela como martillazos. Beatriz, la mujer que había sido más madre para ella que su propia madre ausente, había muerto creyendo en ella, creyendo que era buena, y ella se había convertido en exactamente el tipo de persona que solía despreciar. Lo siento, Isabela sollozó. Lo siento mucho, por Beatriz, por ti, por Matías, por todo. Yo también lo siento, Carolina dijo suavemente. Siento que el mundo te enseñara que el amor debe ganarse con éxito. Siento que perdieras de vista lo que realmente importa. Y siento que tu hijo esté aprendiendo las mismas lecciones equivocadas. Mina, Fernanda dejó que el silencio se extendiera por un momento antes de hablar. Carolina, después de todo lo que pasó, después de cómo te trató, ¿por qué aceptaste venir aquí esta noche? Carolina sonrió tristemente. Porque hice una promesa, y porque Matías me pidió algo antes de irme aquella noche. ¿Qué te pidió?, preguntó Isabela urgentemente. Me abrazó en la puerta y me susurró: «Por favor, no te rindas con mi mamá. Sé que parece mala, pero yo sé que ahí adentro todavía está la mamá que me abrazaba cuando era pequeño, solo que está perdida». Isabela se quebró completamente. Ese era su hijo, su pequeño Matías de 8 años, defendiéndola incluso cuando ella no lo merecía. «Y vine aquí esta noche», Carolina terminó, «porque quiero que recuperes a esa mamá, señora Montecristo, por Matías, por Beatriz y por ti misma». Cuando el programa terminó cerca de las 10 p.m., 2 horas después de haber comenzado, 34 millones de personas lo habían visto en vivo. Los hashtags cambiaron de Pilpurg Madre del Año a Segunda Oportunidad y Gaga el Poder del Perdón. Pero Isabela no se enteró de nada de eso hasta mucho después, porque en ese momento, en los camerinos de Televisa, Carolina e Isabela se encontraron cara a cara sin cámaras. «No sé cómo arreglar esto», Isabela admitió. «He destruido tanto». «Entonces empieza por reconstruir lo más importante», Carolina respondió. «Empieza con Matías». «¿Me perdonas?», Isabela preguntó, su voz apenas un susurro. Carolina pensó por un largo momento. El perdón no es algo que se da en un instante, es algo que se construye con tiempo y acciones. Pero lo que sí puedo decirte es que estoy dispuesta a ver si puedes cambiar. Por Matías y por el recuerdo de Beatriz. ¿Volverías?, Isabela preguntó impulsivamente. ¿Volverías a trabajar conmigo? Pero no como empleada, como, no sé, como familia, porque eso es lo que fuiste para Beatriz. Familia. Carolina sacudió la cabeza suavemente. «No, señora Montecristo, no voy a volver». La decepción debe haberse mostrado en el rostro de Isabela, porque Carolina continuó rápidamente. «No voy a volver,
porque tú no necesitas otra persona que críe a tu hijo por ti. Necesitas aprender a ser su madre nuevamente. Yo estaré cerca, como amiga si me lo permites, para apoyarte. Pero Matías te necesita a ti, no a mí. Isabela asintió, entendiendo la sabiduría en esas palabras. Pero hay algo que sí quiero pedirte, Carolina agregó. Lo que sea. Mi mamá necesita una operación. El cáncer regresó. Cuesta 250.000 pesos y yo no tengo esa cantidad. Isabela sintió algo expandirse en su pecho. Una oportunidad, una manera de comenzar a reparar todo el daño. Está hecho, dijo inmediatamente. Mañana mismo. Y pagaré todo su tratamiento, por el tiempo que sea necesario. No es caridad lo que quiero, Carolina dijo firmemente. No es caridad, Isabela respondió. Es una deuda que tengo con Beatriz, con tu madre y contigo. Déjame pagarla. Por primera vez desde que todo comenzara, Carolina sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Entonces acepto. Gracias. Isabela llegó a su apartamento pasada la medianoche. Los reporteros finalmente se habían dispersado, reemplazando su juicio por algo más cercano a la curiosidad compasiva después del programa. Encontró a Matías despierto, sentado en la sala, esperándola. Vi el programa, dijo simplemente. Isabela se arrodilló frente a su hijo, poniéndose a su nivel. Matías, lamento tanto todo. Lamento no haber estado ahí. Lamento que tuvieras que grabar ese video para que yo escuchara. Lamento no ser la mamá que mereces. Matías la miró con esos ojos grandes que se parecían tanto a los de su padre. ¿Vas a cambiar de verdad? ¿O solo dices eso porque todo el mundo te vio? La pregunta fue como un puñal, pero era justa. No lo sé. Isabela respondió con honestidad. No sé si puedo cambiar completamente, pero sé que voy a intentarlo. Cada día. Y sé que voy a fallar a veces. Pero te prometo, Matías, te prometo que voy a estar aquí. Voy a ir a tus partidos de fútbol. Voy a ayudarte con la tarea. Voy a abrazarte cuando tengas miedo. Voy a ser tu mamá, no solo la persona que paga tus cuentas. Matías estudió su rostro por un largo momento. Luego, lentamente, se acercó y la abrazó. Isabela lo envolvió en sus brazos y lloró. Lloró por todos los abrazos que no había dado, por todas las veces que había elegido el trabajo sobre él, por todos los momentos perdidos que nunca recuperaría. «Te quiero, mamá», Matías susurró contra su hombro. «Yo también te quiero, mi amor», Isabela respondió. Más de lo que las palabras pueden expresar. La agencia Montecristo y Asociados había perdido el 60% de sus clientes en las semanas posteriores al escándalo. Isabela había tenido que despedir a la mitad de su personal. Había vendido su BMW y su apartamento de lujo, mudándose a algo más modesto pero cómodo en la colonia del Valle. Pero algo extraño había sucedido durante esos meses de crisis. Isabela había redescubierto por qué había comenzado su agencia en primer lugar, no por el dinero o el estatus, sino porque amaba la creatividad, la estrategia, el arte de conectar marcas con personas. Con un equipo más pequeño pero apasionado, había comenzado a tomar proyectos diferentes, campañas para ONGs, publicidad para pequeñas empresas familiares. Trabajo que pagaba menos, pero significaba más. Y cada tarde a las 5 p.m., sin importar qué, cerraba su laptop y se iba a casa. Matías había vuelto a sonreír. Sus calificaciones habían mejorado. Ya no tenía esa tristeza permanente en los ojos. Y aunque a veces preguntaba por Carolina, quien visitaba regularmente como la amiga de la familia que se había convertido, ya no pedía que alguien más ocupara el lugar de su madre, porque su madre finalmente estaba ahí. Carolina había logrado pagar la operación de su madre gracias a Isabela, y doña Rosa estaba en remisión. Más aún, Isabela había usado sus conexiones para ayudar a Carolina
a terminar su carrera de pedagogía con una beca completa. Carolina retomaría sus estudios de pedagogía con una beca completa. Cursando en línea mientras cuidaba de su madre, completaría su carrera en 3 años y finalmente sería maestra. Beatriz estaría orgullosa, le dijo Carolina a Isabela una tarde mientras tomaban café en la cocina de la nueva casa. Matías estaba en su cuarto haciendo la tarea, con Isabela revisándola cada 20 minutos. «No lo sé», Isabela respondió honestamente. «Todavía me equivoco. Ayer le grité a un cliente que me presionaba para trabajar en fin de semana. Tuve que disculparme después». «Pero te disculpaste», Carolina señaló. «Esa es la diferencia». La vieja Isabela nunca admitía sus errores. La vieja Isabela era un monstruo. Isabela dijo con una sonrisa triste. «No», Carolina la corrigió gentilmente. «Era una persona perdida. Ahora estás encontrando tu camino de vuelta». Esa noche, cuando Matías se fue a dormir, le pidió a Isabela que le leyera un cuento, algo que no había hecho en años. Isabela se acurrucó junto a él en la cama y comenzó a leer. A mitad del cuento, sintió que Matías se había quedado dormido. Estaba a punto de cerrar el libro cuando él murmuró algo. «¿Qué dijiste, mi amor?», preguntó suavemente. «Que te extrañé». Matías susurró con los ojos cerrados. «Pero ya no, porque ahora estás aquí». Y Isabela besó su frente y apagó la luz, pero se quedó sentada ahí en la oscuridad por un largo tiempo, escuchando la respiración suave de su hijo. Había perdido un imperio, pero había ganado algo mucho más valioso. Había recuperado a su hijo, y con él se había recuperado a sí misma. El video de esa noche fatídica todavía circulaba en Internet. Siempre lo haría. Sería un recordatorio permanente de su peor momento. Pero Isabela había aprendido a vivir con eso, a aceptar que nuestros errores son parte de nosotros, pero no tienen que definirnos. Lo que nos define es lo que hacemos después. Y ella, día a día, estaba construyendo una vida que valía la pena vivir. No perfecta, pero real. No exitosa según las métricas del mundo, pero rica en las cosas que importaban. Amor, familia, redención y un niño de 8 años que finalmente había recuperado a su mamá. Epílogo. 1 año después. El Instituto Beatriz Cortés para apoyo a empleadas domésticas abrió sus puertas en el centro de Ciudad de México un martes lluvioso de septiembre. Isabela Montecristo y Carolina Mendoza cortaron el listón juntas, rodeadas de trabajadoras domésticas de toda la ciudad, reporteros y una persona muy especial, Doña Rosa, la madre de Carolina, libre de cáncer y sonriendo con orgullo. El instituto ofrecía asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, programas educativos y un fondo de emergencia para empleadas domésticas en crisis. Era financiado por la fundación que Isabela había creado con el 40% de las ganancias de su agencia, ahora modesta pero estable. Este lugar existe por una mujer que dedicó su vida a cuidar de otros. Isabela dijo en su discurso inaugural: «Beatriz Cortés me crió cuando mis padres no podían. Me enseñó sobre bondad, sobre trabajo duro, sobre amor incondicional. Y yo, en mi arrogancia, la olvidé cuando más me necesitaba». Su voz se quebró, pero continuó: «No puedo cambiar el pasado. No puedo traer a Beatriz de vuelta, ni disculparme con ella personalmente. Pero puedo asegurarme de que ninguna otra Beatriz muera sola y olvidada. Puedo asegurarme de que las mujeres que cuidan de nuestros hijos, limpian nuestras casas y mantienen nuestras vidas funcionando, sean tratadas con la dignidad y el respeto que siempre merecieron». Cuando terminó el evento, Matías, ahora de 9 años y notablemente más alto, corrió hacia ella. «Mamá, ¿puedo decirte algo?». «Siempre, mi amor. Estoy orgulloso de ti». Isabela lo abrazó fuerte
Esas simples palabras, significando más que cualquier contrato millonario que alguna vez firmó. Carolina se acercó con su madre. «Isabela, hay alguien más que quiere hablar contigo». Doña Rosa tomó las manos de Isabela entre las suyas, arrugadas y cálidas. «Beatriz me habló mucho de ti cuando eras niña», dijo con voz suave. «Me decía que tenías un corazón enorme, pero que el mundo te iba a tratar de endurecerlo. Me alegra ver que encontraste el camino de regreso a ese corazón, gracias a su hija». Isabela respondió, apretando las manos de Doña Rosa. «Y a su promesa a Beatriz». «Las promesas son importantes». Doña Rosa asintió. «Pero lo que haces después de que se cumplen es aún más importante. Y tú, mija, estás haciendo algo hermoso». Esa noche, de regreso en casa, Isabela abrió una caja que había guardado por meses. Adentro estaba una fotografía que Carolina le había dado. Beatriz sosteniendo a Isabela cuando tenía 5 años, ambas sonriendo a la cámara. La enmarcó y la colgó en la sala, en el lugar más prominente. «¿Quién es ella?», preguntó Matías. «Es la mujer que me enseñó todo lo importante», Isabela respondió, «y me tomó casi perderlo todo para recordar sus lecciones». Matías estudió la fotografía. «Pareces feliz ahí». «Lo era», Isabela dijo, «y estoy aprendiendo a ser así de feliz otra vez». Esa noche, madre e hijo cocinaron juntos, cenaron en la mesa, no frente al televisor, y jugaron un juego de mesa antes de acostarse. Era una rutina simple, ordinaria, completamente carente de glamour, y era perfecta, porque Isabela Montecristo finalmente había aprendido la lección más valiosa de todas, que el verdadero éxito no se mide en contratos cerrados o cuentas bancarias, sino en momentos compartidos, en risas, en abrazos, en estar presente. El video que había destruido su vida había terminado salvándola, y aunque el mundo nunca olvidaría su peor momento, ella se aseguraría de que no fuera lo único por lo que la recordaran. Cada día era una oportunidad de ser mejor, de honrar la memoria de Beatriz, de ser la madre que Matías merecía, de ser la persona que Carolina había visto potencial de ser. Y eso, descubrió, era el trabajo más importante de su vida. Fin. Y así termina la historia de Isabela Montecristo, una mujer que lo perdió todo para encontrar lo que realmente importaba. ¿Qué opinas? ¿Crees que Isabela merecía una segunda oportunidad? ¿Fue muy duro su castigo o fue justo? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, regálame un like. Me ayuda muchísimo a seguir trayendo historias como esta. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Hay muchas más historias impactantes esperándote en el canal. Cuéntame, ¿conoces a alguien como Isabela? O tal vez como Carolina. ¿De qué país o ciudad nos estás viendo? Me encanta saber de dónde son ustedes. Y recuerda, el respeto y la empatía no cuestan nada, pero valen todo. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto y que tengas un excelente día.